Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, podríamos estar aquí escuchando el tema de Metallica. Estamos aquí los dos mediando la cabeza. Joan Piloñeta tiene mucho más pelo que yo, o sea que tiene mucho más que menear de melena. Podéis pensar, ¿por qué viene aquí uno de los nuestros folkies favoritos del mundo y nos ponga metal? Porque el metal y el folk están bien vencellados. Son dos estilos de música que tienen mucho que ver. Y yo, de hecho, digo que el mayor grupo de folk progresivo es Jan de Cubel, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Tiene un toque, sí. Aparte, lo que es las armonías y todo eso tiene mucho... Sí. Y lo que es el rock, Alan Stivell. Claro. Mira, y es verdad. Súper progresivo. Cierto, y súper folky. Y súper celta. Bueno, y es nuestro estudioso, Fundación Belenos, Joan Fernández Piloñeta. Sabéis que viene da cuando a falarnos de los bezos, de los costumes, de todo lo que tiene que ver con la etnografía y muchas más cosas de Asturias. Y el presidente de la fundación. Sacaron la revista Va Poco, que estoy estudiando la poquitina ahí en casa. Y hablaremos de ella también en otras ocasiones. Pero bien, porque quedónos ahí una pata del año pasado, quedónos ahí colgando, que estamos hablando de la cultura del pan. Y como no nos da tiempo en un programa a hablar de tanto que hay, pues hicimos una segunda parte. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, feliz año lo primero. Feliz año y esas cosas que no sé hasta cuándo hay para decirlo. Bueno, ahí ya. Y aparte hay gente que como empieza en la Antroshu, que ya pasaron todas estas festividades que tenemos, y cuando empieza el año ahí también, ¿no? Sí. Falamos de eso alguna vez también. Sí. El tema del calendario también tiene su chicha. Pues hacer un monográfico de esos puede ser muy interesante. Apuntaremos. Pues voy a ir para ponerte ahí deberes. En sin marchar, marcho antes ya tengo deberes, primero de marchar. Sí, pues quemamos el pan, que casi nos quema. Claro. Entonces... había que seguir. Para seguir un poco, porque bueno, toquemos aspectos históricos de la dieta, que la dieta era la mayor fuente de hidratos de carbono. Sí, y bueno, cuando no había pan, castañas, que también falamos de ello. Claro. La castaña era el pan del prove. Claro. Y también falamos, de los cultivos que había, aparte del trigo y del centén y la revolución del maíz, la escanda, etcétera. Un poco los trabajos, extremando un poco... los más duros, como puede ser el de la escanda y ciclos más largos, o de algo que se sacaba más provecho, puede ser el maíz. Entonces, ¿qué hemos quedado un poco? Falemos también de cómo les formas de comer, que falamos del grupo y todo aquello. Yo, desde ese programa, yo a la escanda, por ser un cereal que aparte ya sabemos que ya es asturiano, ahí experta en todo el mundo, pero la escanda asturiana ya es única. Doy muchísimo más valor, lo primero que se conservara, y ahora cada vez que veo pan de escanda, ya lo compraba antes, pero ahora me tiro como yoku, porque valoró infinitamente más. ¿Cómo fue en eso? Tiene un mérito increíble. Cuesta igual, porque vamos a empezar a ser repugnantes ya. Bien. Que hay pan de escanda que, bueno, que no millonable. Claro. Que igual prefiero pagar más, que coño, ¡qué barato! Digo, Sí. Y vienes a casa y... No, y igual tiene un 10% de escanda, claro. Y te debería ser al revés. Más escanda y un poco de maíz o centén que eche para que cualle. Y si vas a pedir pan de escanda, no vas a escatimar. Claro. Es decir, estás dispuesto a pagar más. Sí. Entonces, bueno, que la escanda hay dos tipos. Está la fisga, que ya era, vamos a decir, la experta, y pues está la povia. Ajá. Que yo tiene un poco más vasta todavía. Sí. Y eso para pan también. Bueno, sí, también. Sí, también. Pues bueno, ya era un poco... Una experta y otra de común, el apellido, vamos a decir, y son tritículos dos, vale. Que tienen que ver con triturar, si te das cuenta, y con trigo. Claro. Etimológicamente. Vale, ni idea. No. Entonces, bueno, hay esos dos tipos. La más normal ya la fisga, que ya la espelta. Vale. Que cuando le dicen pan de espelta, bueno, pues ya...
Sí. Vamos a decir escanda. Préstame mucho los que van de finos y usen por ahí espelta, cuidado. O Scandia, como sentí yo por ahí. ¿Escandia? Sí, es un camión o algo de eso, me parece. Bueno, Y un país casi, pero vamos a decir, eso ya lo hablamos también muchas veces. No, escanda de eso no, espelta. Vale, claro. Venga, dai. Entonces, bueno, también eso, reivindicamos lo que ya era, como hacemos con la sidra y todos los aspectos culturales, non podemos dar la espalda a la lingua que fala esta xente, o que falamos, vamos a decir, 4 todavía. ¿Editamos? Aunque fastidie o y pique a más dun y duna. Efectivamente. Pero bueno, entonces, queden resclavos. Yo estaba pensando yo ahora, pues del Molín, aparte de muchos cuentos, muchos diventes noche, entonces, y para que lo comentemos también, bueno, daban mucho juego para según qué cosas, muchas picardías y cosas de estas, ¿no? Entonces, hay dichos que igual no nos conocemos mucho, pero por ejemplo, de tener el sentido yo, pues estar como una molinera. Claro. Y la xente que, sobre todo, si maquilaban y tal, pues tenían sus posibles, y entonces, bueno, y también y la xente de Lucío. O ser como la mola de Baxo. Ah. Que y el frayón también que se llama, que, claro, muévese poco, entonces aquí es muy sereno. Mira, pues, bueno, eso no son, que cita, también, hasta para lo que llegan las personas y tal, pues a nivel de cómo son, tanto per fuera como per dentro, pues bueno, tiene su aplicación. Y entonces hay muchos dichos, a mí pasaba muchas veces con mi madre que decimos cosas y dices, coño, ¿qué será esto? Pues bien de aquí. Ahora mismo no me doy cuenta, pero todavía va poco pasamos. Ajá, claro. Bueno, pues esto y esto. Bueno, y la molinera y el molinero siempre fueron un objeto de deseo, como te ven ahí un poco apartados del pueblo, tal. Claro, siempre fueron... claro, tú ten en cuenta que hay un sitio apartado. Sí, efectivamente. Y tiene su coto de poder también. Claro. Porque maquilaban. Claro. Entonces, eso, ¿qué nos faltó por tocar? Los aspectos, vamos a decir, más inmateriales o simbólicos. ¿No? Entonces, mismamente, vamos a ir a los seres míticos que están estudiados, como puede ser la vieja y todo esto, pues aparte de la vieja que hay por Escocia y lo que hay en el noroeste peninsular, que digamos que es la que maneja el tiempo, los nevaes y todas estas cosas, pues hay les que son panaderes. Ah, sí. Entonces, va muy vencellado a fenómenos atmosféricos o naturales. Entonces, una cueva, con un foraco por arriba, pues una chimenea. Claro. Y ves dos marques en la piedra y dices tú, pues esto son señales de sentarse. Entonces, para la zona de Llanes y Ribesella, pues hay las xinxanas que llaman pasa fastera y tal, pues bueno, también sellas a esos, vamos a decir, fenómenos más físicos. Y después también, pues cuando hay... pues algo de nublina, algo de eso, pues claro, y que están fornando entonces y el fumo. Claro. Vale. Entonces, bueno, y es bastante guapo. Entonces, eso ahí lo tenían en Bretaña, en Euskadi. Entonces, y la explicación, no cuando nieva y porque lo trataba barriendo, o cuando vemos un dolme y que cayó el fuso a una vieja que filaba o que tenía no sé qué en la cabeza. Entonces, explícase mucho en base a esa divinidad que parece que en toda Europa y que nos llega todavía, bueno, les reminiscencias o como queramos llamar ahí. Que está más presente de lo que pensamos muchas veces. Por eso, y en este programa ya lo hicimos más veces, cuando quemamos la vieja al final del Lantrosu, y un ciclo natural de quemar lo nuevo y a las nuevas colleches. El buen tiempo, llega la primavera, y no tiene nada que ver con quemar a las mujeres. Sí, que muchas veces pasábamos de frenada con la corrección política. Entonces, bueno, eso ya no tiene nada que ver. Y ese personaje de que ya se faló aquí más veces. Y aparte no, yo era un personaje malo, quiere decir, porque a veces sí que es verdad que asociamos a las mujeres a cosas males históricamente, pero en este caso la vieja y es casi como una divinidad de la naturaleza. Sí, lo que pasa es que la naturaleza que fa, date y quítate. Claro. Tiene cosas buenas y males, eso ya. Claro, entonces, bueno, estamos igual un poco eso, jugando muchas veces con el maniqueísmo, vamos a decir, judío-cristiano, que los buenos y los malos, pero si te das cuenta, otras mitologías, no hay más que ver la nórdica o incluso la clásica, había de todo. Claro, Zeus tenía sus días, vamos a decirlo así, y dedicó a eso que se dedicaba. Claro. Entonces, bueno, también ese disclaimer diciendo, cuidado, no lleve ella porque qué chungo. Efectivamente. Entonces, esas polémicas que tuvimos de alguna, pues hay que fundamentarles un poco No, y más. también sabelo, por eso es muy guapo estos programas con que asoleyes estos conocimientos para que la gente sepa bien las cosas, no oye quemar una paisana ahí. Claro. Eso oye. Entonces, claro,
obviamente, el pan aparece mucho en les llendes. Aparte de esta que igual tiene más potencia de eso, de un ser mitológico que tiene el seu efecto sobre la natura, pues hay lo más a otros niveles, pero por ejemplo, tiene muy trabajado Alberto Álvarez Peña, Claro. Pues al cuélebre de no sé dónde, pues dieron un pan, pues con regalo, y entonces el cuélebre espichola. Bueno, ¿qué cuéntalo, más? daban y un pan en lleno de cosas con pinchos, Sí, las que alfileres, al comelo, eso de alfileres, para que al comelo Eso el por dentro españara y morriera, porque por fuera, por les escames, y era imposible pincharlo. Eso, pues sí, porque un cuélebre, a ver, describe entre de varias maneras, pero y el equivalente al dragón. Claro. Entonces pensamos en Smaug, el de El Señor de los Anillos, claro, y faltaba un escamo, entonces ya era per ahí por donde tal. Pues eso, si metes una bomba dentro que lo reviente, pues fue la solución que buscaren. Muy bien. Después hay panes de 4 picos, que no puedes romperlos, y si los rompes, al final hay muchos tabús también tiene la su implicación, vamos a decir, de carácter sexual, porque al final ye calentín, tal, y entonces, bueno, y como otros atributos, como puede ser un espello o el peñe, para les xanes o las encantadas, que tal, pues bueno, pues tiene su simbología también. Ahora hay que igual somos menos sutiles para esas cosas. Ya. Entonces, claro, estoy pensando en el reggaetón, entonces igual y todo más evidente. ¿Me explico? Préstame cómo acabas de desviarlo. Bien, bien. No, tienes razón. Antes había, claro. como, bueno, y aparte había muchísima más represión y Correcto. la iglesia y no se podía decir abiertamente las cosas, entonces había que jugar siempre con el doble o el triple sentido. Claro. Sí. Y era okay, Ahora ya allá te va que te preste, ¿eh? Que muchas veces vas a ver cosas del románico y digo, esto opera, Sí, y dio locura de paso. Sí, porque hay, bueno, escenas casi pornográficas. Y sin casi. Y sin casi. Y de onanismo. Y efectivamente. Qué fino soy, de onanismo. Onanismo, ¿eh? Sí. Cuidado. No, y hasta homosexuales. Ya estás los del Bable inventando Sí, ya palabras. Sí, hemos eso. ¿Eso que son? ¿Personas pequeñas? Sí, el cumpleaños del otro, sí. Sí. Entonces, claro, en unos siglos pues cambió bastante lo que y el enfoque. Entonces, bueno, claro. Eso, un bollo puede tener cierta... Ahora, ¿un bollo qué? Ya. ¿Cómo llaman en cierto supermercado? Ya no hay ni bollo preñado. Ya, ¿cómo es? ¿Pan con chorizo? Bollitos, no, sí. Bollitos de chorizo. Tenemos visto por ahí. No, Pan con chorizo no, también. Eso es como el de la espelta, pero ya es 2.0 ya. Sí, ya casi peor que rapito, ¿eh? Sí. Ahí andamos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, una leyenda muy guapa también que hay en el Cabo Branco, en Valdepares, Sí. y es que, bueno, aparte, claro, hay un castro allí. Entonces, donde hay castro, hay un matu. Bueno, en general, muchas veces matu literal, sí, pero suele haber muchos leyendas, que si tesoros, que si una pita con pitinos. Entonces ahí, aparte de haber un conflicto entre un rey pagano o sea, sí, entre vamos a decir que los del Castro eran los moros, los antiguos, los paganos. Sí, los paganos. Y un rey, ¿para nada que ver con los árabes. El rey Castro, nada que ver. Que estaba en conflicto, pero pues la filla del Castro enamórase del rey Castro, entonces encántenla, entonces aparece en una playa ahí al par del Cabo Branco, claro, esto ya es San Juan, ya hablamos también de 10 veces de ello también, ahí con los ojos de 10 roxies, con el espello, peñándose y tal, y entonces una encantada que cuando se aparecía, quita el matiz, olía a pan. Ah. Como el forno, que un olorín así sí. muy agradable, pues olía así. Claro. Qué pues bien. Bueno, y también y eso, aparte ya son, bueno, claro, son dolores que nos presten. Sí. Y familiares. Sí. Eso, y entonces, si te das cuenta que todo muy guapo. La rapaza muy curiosa, sí. Con la melena y tal, Sí. y olorín a pan. Seguramente lo que falamos, ella va con el espello, está peñándose y aparte huele a pan. Fágote un esquema. No. Entonces eso es muy guapo. Otras cosas vencellaes, yo qué sé, por ejemplo, en muchos sitios, en muchísimos, per San Juan, si no tenéis sallado el maíz, Sí. facinte una cosa. Entonces tú vas por ahí y preguntes, pocos sitios, dice, miren, te raro, o si te viene raro y por otra cosa, y entonces da ellos ya un poco la risa. Y entonces lo que se hacía y era mangay. Al que no lo tuviera, al que fuera atrasado en ese trabajo, Sí. pues magamente una especie de espantallo, de espantapáxaros. Sí.
y lleva muchos nombres. La Maruta, la Maruxa, el Burro, Santón, el Sayaor y la Vieja también. Claro, vale. Entonces, poninte, bueno, algunos vienen más esquemáticos que otros vienen hasta con la fesorina y tal. Y bueno, y un poco chancia de oye, paisano, entramos a trabajar esto, ¿no? Espabila. Vale. Entonces, eso de hacer muñequinos y todo eso, sí. vencellados a lo que ya la collecha o los trabajos, ahí lo paíció en Escocia, por ejemplo. Tanto en las hébrides como en las horcadas. Entonces, en las hébridas llaman vieja comadre, y es como una muñecuca. Y en las horcadas llaman y perro, como puede ser el burro, que también llaman aquí. Entonces, claro. Está también vencellado a lo que llega a acabar eso, o con un segador que espabila menos, y entonces, mira, acabé yo primero, pum, ahí te va este muñeco, un poco haciendo chancia. Y yo tengo recogido en caso, no me salió más que una vez, que se hacía también para la herba, como dicen allí. Que si el 15 de agosto no acabas, poniente un momu. Momu y otra palabra para decir un espantapájaros en Caliao, concretamente. Entonces, bueno, y un dato también guapo. Sí. Mira, yo eso no lo sabía. Sí, son cosas que... Yo pensaba que lo ponías para el espantapájaros para lo que lo ponías. Sí, pero no para ir picándote entre unos y otros. Oye, no seas un folgazán. Eso y entonces, bueno, tiene también una cosa guapa y una cosa que hasta va que otro día facíase. Claro. Son curiosidades de estas que hacemos aquí para divulgar un poco. No, está muy bien. Sí, y entonces, bueno, si de aquí en Planeta Maíz y dan por recuperar esto, pues muy guapo. Entonces, si ves por ahí un espantallo en actitud sospechosa de muy doblado, pues que sepas que hay un vecino que está metiéndose picando ya al otro. Eso, dobla el espantallo lo que no dobla el dueño de la tierra. Entonces, otros aspectos, como ya toquemos en otros temas que falamos, y por ejemplo, el trabajo de amasar y enfornar, ¿a quién tocaba? A la mujer siempre. A la mujer. Claro, y era un trabajo duro y de mucha responsabilidad. Entonces, eso implica muchas cosas. Aparte del tema del furmiento, que queda más guay también decir masa madre. Ya te lo he inventado. ¿Tú daste cuenta cómo se espardió esa palabra como para dar que el pan es mejor, y es masa madre? Sí, pero yo esta gente de pueblo, el pan eso de masa madre. Yo, pero si eso fadríalo, si no lo facís tú a 4 días. Y tráfico en el pueblo de lo que llega el formiento, tráfico de casas a otras, y este salió muy bueno dándolo entre las propias familias para otras caserías. Eso toda la vida sigue haciéndose. Sí, facías hasta con el fuego. Claro. El andar con una estilla, porque sí. Claro. Sí, antes me llega de ahí un botón y el fuego, si te das cuenta, muere. Entonces tiene que estar casi siempre y no era tan fácil de tizar y tal. Entonces, bueno, ya era un poco... Sí, eso contaban. Y entonces, con el furmiento pasa eso. Pues claro. Sí que se podía pasar de uno a otro y aparte guardabaslo y había esa pervivencia, esa cosa. Aunque después si echares a lo que era la masina de más bien inicio, pero pues echáis un poco de farina y un poco de agua caliente, que es lo suyo, en un tarrín y tal, o en una terreña. Pero bueno, tiene su cosa. Ahora ya masa madre. Sí. Que yo como si fuera esto, no sé, la fórmula Coca-Cola. Cuidado con este pan que de masa madre. Claro. Pan, hostia, explotará. ¿Qué fai? Claro. Y también te digo que los han que... Sí, bueno, hay lo de todo. Ya, esa hay una de las burbullas que explotarán en algún momento. Sí, bueno, tal... Hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Sí, está claro. Este programa de Mariana, de la amiga de Mariana, al que siempre procesamos mucha admiración, y bueno, y muchos más. Pero luego hay otros que ves cosas que dices tú, si yo de esto congelado de una franquicia que mete muy por la cabeza, y por la noche ya hay chicle, aunque digan que tenga masa madre. Y yo hay panes que durenme 4 o 5 días y estoy comiéndolos perfectísimamente. Ahí está la prueba, claro. Y eso, que dure. Claro. Sí. Perdón, si dura... Lle bueno, si no, lle chicle. Vale. Entonces, bueno, había oraciones para los santos, con este sincretismo también típico, pues el que más se repite... Tirabes también de San Xoán y San Antonio, que parece que son comodines, pero lle San Xusto. San Xusto. Sí, que de lo poco saque o faiga mucho. Gústame. También puede ser tema rima, Sí. Puede ser tema rima... ¿Qué más da un santo que otro? El caso es que rime. Que vale. Rima con susto. Claro. Entonces, bueno, también se decía que el demonio que tentaba 7 veces, entonces por eso había que hacer cruces. Ajá. Hay gente que hacía cruces en el pan, aparte de echar
eso, San Clemente que me lo creciente, San Xusto que de lo pouco me saqué mucho, San Pantelón que lo fai Gabón e tal. Entonces, bueno, tiramen de aí de los másters del universo, de aí para... Porque, claro, é unha cosa moi seria. Por eso la muller, lo que acabamos de falar, está así tabú tamén, que pasaba con San Martín, non podía tener a regla, tenía que estar limpia, col pañuelo, tenía que estar, digamos, pura, porque era un proceso crítico. Claro. Y pues aparte que hay un trabajo muy duro. Tienes que estar ahí dando igual 40 minutos a la masa, que igual son 40 kilos. Claro. Ya. Claro, y un trabajo duro y porque claro. además tú sabes más o menos una vez por semana, ¿no? Para toda la semana. Sí, suele hacerse con esa frecuencia. Vale. O incluso más, Vale. O incluso 2 semanas, pero normal ya era eso, 7, 8 días. Vale. Y entonces, bueno, está muy bien sellado el ciclo festivo, precisamente. Entonces, para diseñarlaos tenéis pan nuevo y rico. Entonces eso, pan troxo, para la matanza, para Pascua. Pues, bueno, aparte que ya era aparte como dijimos que ya era prestigio el corredor con maíz, sí. pues vas para una casa y te dan pan bueno, bien, pan, pues pan bien, como dicen en tal, sí, pues, que, claro. Entonces, y otra cosa. Y las cosas más ricas que claro, puedes comer, y era, sí, muy va. Les señales que tenéis de esa casería muchas veces, que claro. bueno, que el chorizo mono, pues y pan curioso claro. y la sidra también. Entonces ya estaba, check. Claro. Entonces donde está muy presente también, pues en las fiestas ya más gráficamente los ramos. Los ramos, hay varias tipologías de Oriente a Occidente, pero poníanse les rosques, que hay mil clases. En la procesión y por la puya del ramo. Claro, al final hay una ofrenda que fais, como podía ser la xiata a la rifa también, o otros tipos de... Falamos de que se daban huevos, que se daban los que dan el maíz en bruto, etcétera. Entonces, bueno, al final hay una especie de sacrificio, si te das cuenta, una ofrenda que fais al patrón, o a la Virgen, o al santo que toque de turno. Vale. Cuando iba alguien pidiendo por ahí, a los pueblos que se daba pan. Claro. Vale. Pascua, muy importante, y dijimos ramo. Sí. Dabas el ramo al padrín y a la madrina. Una boya. Y al cambio, ¿qué te daban? Claro, una boya. La boya o la pegarata que dicen claro. para la zona. Sí. Sí. Que ahora lleve un roscón dulce y tal, pero antiguamente era pan de escanda con 2 huevos cocidos, o 3. Y pues también la enfilada también para el occidente, que lleve pan dulce. Supongo que la gente que lo controle, y los de para acá también. Eso hay que salirse para les sales. Eso no vale, hay que salir para los yaos y conocer el occidente y también el oriente. Sí. No vale solo eso, el pan de masa madre. ¿Qué eso? Eso. Entonces, claro, y era muy importante. Todavía hay pervivencias, como puede ser caerte el pan en el suelo y gente que da un beso. Ah. Sí. Y, por ejemplo, mi abuela entonces ya va a poner un boca abajo. Ah. Que quedaba feo, entonces sí. El pan no se pone. Son cosas así que no se daba a los animales, como ahora, que es darse a los pites y hasta a los perros. Claro. Dabas a las vacas cuando también recién paríes. Ah. Porque la vaca y el animal menos animal de la casería. Vale. Como falemos ya 1000 veces. Ajá. Porque los otros bichos no tienen ni nombre, si nos damos cuenta. Ya. Entonces, bueno. Entonces, hay la sollaza, que era un acto social o institucional como podamos verlo. Que estaba el rey, podías tirar lacho a la chavala en forma de panolla, y bueno, y un corpus, bueno, tú fuiste me señal que queda poco tiempo y queremos otra vez a la mitad casi. Tenemos que tirar una tercera parte, ¿o? No, igual está bien así, porque tampoco vamos aquí a la gente a fartucala de pan. A mí lo del ciclo festivo pero tienes por ahí los otros usos, que eso abúltame, que es muy interesante también, ¿eh? Sí, tampoco al final aprovechas de mucho, porque si el pan facín hasta sopes y sí. hasta, bueno, también hay una cosa, lo de picatoste y una cosa que me toca un poco las narices, ¿eh? A ver. Lo de los picatostes y las torrijas. Sí, ¿por? Porque lo que llamen torrija en castellano y el picatoste. Sí. Y lo que llamen picatoste en castellano, que habrá gente que ni lo sabrá, y es lo que llamamos curruscos. Vale. Ah, sí, de acuerdo. Vale. Sí. Entonces la gente que no, es que mi casa se llama Torrijas. Y yo, bueno, pues no sé, me importasteis el nombre. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, y una cosa que tenía yo aquí. Sí, yo lo de Torrija repongo mucho en todos los restaurantes. Siempre. Sí. Picatostes. Claro. Picatosta, vamos. Bueno, sí, eso oye. Bueno, entonces, los usos, como siempre, mucho falamos de los medicinales. Pues dábase erga tostado, que la poxa con el grano de la escanda, por ejemplo, dábase a les vaques que estaban enteladas, por ejemplo, o que para que llevaran mejor,
Al Ajá. final que vamos siempre muy preocupándonos, sobre todo cerca de cuando están paridiegues Claro. o recién paríes. Claro. Y después, por ejemplo, una receta muy guay que me dieron para la zona de Pión, Sí. que tampoco muchas veces tú, esto solo hay en el occidente. Pues en Pión, que está aquí al par, pues y era el estrabacu más los gafios de fresno más cola de caballo. Ajá. Bebío. Sí. Agitando, no removido, como Yeslon, que el estrabacu y el narrasu, y una palabra menos conocía. Sí. Entonces metieron una botella también a les vaques, en este caso, Ajá. cuando también entelaes. Ni idea. Supongo que la gente sepa lo que es una vaca entelada. No lo sabe. Y que está que hincha. Vale. Y suele asociarse a comer mucho. Vale. Cuando comes mucho, dices, vas a entelar. Vale. Entonces, si igual lo sintieron lo de vas a entelar, pero no saben lo que es. Claro, no. Yo por eso te digo que a veces, y es verdad que tú y yo conocémonos bien y Sí. damos por supuestas cosas y es mentira, no hay que darles. Entonces, como última reflexión, Sí. ye, que ya fixiste tú pel medio, bueno, tampoco vamos ahora a inventar historias, esas cosas, pero igual hay un potencial también económico, como hay gente que lo está haciendo muy bien, pues a lo que vamos a decir, la industria del pan. Ya no se llama agricultura, vamos a llamar la industria del pan. Sí, pero que no venga vencellada a esta moda de modernismo que tenemos ahora. Toda esa industria en Asturias, húbola, y a mí dame mucha rabia cuando siempre te dicen el pan bueno y el de Galicia y el pan asturiano y es muy malo. No, vamos a ver. O el Dillón, también un pondén en el Dillón eso, también, sí. Hay pan muy malo en Asturias, pero Sí. porque hay muchos restaurantes que rateen col pan y nunca se dio importancia ni al pan, ni al café, ni a la cerveza. Eso ya. Bueno, pues ahora estamos ya en una época que hay que empezar también a dar importancia a estas cosas. Pero que es muy importante porque aquí no tenemos que importar nada, ya lo tenemos. Y eso, la masa Sí. de madre ya la había, llamaba Ya de lo otra tenemos, manera. claro, Eso claro. Y el pan facíase bien y bueno y echando buenas cosas Eso y, ya. y con tiempo y durábate una semana si hacía falta y podía comerse. Claro. O sea, préstame mucho que vengas. Muchas Ya vi gracias, venir. amigo. Gracias. Gracias a ti.